Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos, familiares que van a ver este video. Que el Señor les bendiga. Hoy estamos aquí para compartir, ¿verdad? Un nuevo tema, ¿verdad? Acerca también de una polémica que se da si estamos bajo la ley o estamos mediante la fe. ¿Qué piensa usted acerca de este tema? ¿Usted cree que usted puede ser salvo por cumplir las leyes que se le dieron a Moisés? Como vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que se le dieron como ley para que el pueblo de Israel pudiera cumplirlas. Pero hay quienes dicen que debemos de cumplir esas leyes para poder ser salvos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pues mira el tema que dice aquí en Gálatas capítulo 3, la ley y la fe en Cristo. Hoy vamos a ver realmente mediante qué nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Mediante la gracia que Jesús nos regaló en esa cruz del Calvario, haciendo que esa maldición de la ley fuera rota, para que después, mediante la fe, todo aquel que le recibe pueda ser salvo. Tal vez muchas personas no quieren venir a Cristo porque dicen, espérate, yo tengo que cumplir esos 10 mandamientos, si no, no soy salvo. Entonces no sería porque no podría cumplirlas todas. Porque sabemos que de una u otra manera muchas veces nosotros fallamos, ¿verdad? Donde no cumplimos los mandatos de los primeros 5 mandamientos, que es con Dios, de no tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿Y cuántas veces hay personas que siempre que cometen algo dicen, te juro en el nombre de Dios, o te juro por Dios que yo no hice tal cosa y tal vez sí la hizo? Y ahí estamos también tomando el nombre de Dios en vano. Entonces vemos que ahí estaríamos incumpliendo, ¿verdad? Los mandatos que se dieron mediante la ley con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces no hablamos del prójimo? ¿Cuántas veces no somos testigos falsos de nuestro prójimo? Que a veces no vemos hacer las cosas que se dice que hicieron y nosotros empezamos a decir, sí, hizo esa cosa. Y tal vez fue porque escuchamos que otra persona lo dijo, pero no fuimos testigos. No estuvimos en algunas ocasiones presentes para poder confirmar que aquello de lo que se está acusando a nuestro prójimo, nosotros podamos decir es verdad. Entonces allí estaríamos fallando la ley, porque estaríamos incumpliendo ese mandato. No robarás. ¿Cuántas veces tomamos cosas que no nos pertenecen? Entonces hay un sinfín de cosas que no se podría cumplir. Y Jesús lo sabía, que el pueblo judío no podía cumplir con esos mandatos por muchos sacrificios que en la antigüedad se hacían para expiación de pecados. Porque sabemos, ¿verdad?, que ellos sacrificaban un cordero para perdón de pecados. Entonces Jesús vino a hacer ese sacrificio de una vez por siempre. Y es aquí cuando entra la fe. Y así que espero que esta palabra te pueda animar, si tú todavía no has conocido de Cristo, a saber de que hay un regalo de vida para ti, el simplemente creer, tener esa fe y creer en el Señor Jesucristo. Así que vamos a estar leyendo todo el capítulo para que podamos entenderlo bien, lo que Pablo les está explicando a los Gálatas, perdón, porque sabemos que había una controversia en lo que decía Pedro a los judíos, lo que predicaba Pedro. Pedro, ¿verdad? Sabemos que él le iba a predicar a los judíos, el cual tenían que llevar todos estos mandamientos cumplidos, la circuncisión y todo esto, pero Pablo fue ya,
llamado por el Señor para predicarle a los gentiles. Y esos gentiles venimos siendo nosotros, los que no somos judíos. Así que espero que si hay alguna persona que esté tal vez pensando entrar al judaísmo, quiero decirte de que no necesitas pertenecer al judaísmo cuando tú tienes gratuitamente la salvación mediante la fe en creer que Jesucristo vino hecho hombre a la tierra, murió por ti, murió por mí, para darnos esa vida eterna y llevándose toda la maldición que vino a raíz de la ley, porque se hizo maldición para aquellos que no la cumplían. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él hablando a tu corazón, abriendo tu entendimiento para que puedas, ¿verdad?, poder entender este que muchas veces es polémica para la gente de que sí estamos mediante la ley. Otros dicen, no, estamos mediante la fe, mediante la gracia. Así que si tú estás en esas polémicas, que el Señor aclare en este día este punto y puedas saber que simplemente el creer, tener fe en Jesucristo, ya te da esa salvación. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, nuevamente de poder exponer tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, como siempre que seas tú, Señor amado Padre, hablando a tu pueblo, Señor, enseñándole cada día más, Padre, para que podamos vivir, Señor bendito Rey, con una mente clara, Señor, amplia, Señor bendito Rey, de cómo, Señor, son las cosas, Padre amado, de cómo tú, Señor, viniste a traer esa salvación mediante la fe, Señor. Padre, si hay alguien que no tiene fe, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú depositándole fe en su corazón, Señor, para que pueda creer en esta palabra y pueda creer sobre todo en ti, recibirte como Señor y Salvador de su vida, Padre, para que pueda ser partícipe, Señor, de ese gran día, de ese gran acontecimiento, Padre, que es tu venida, Señor, Padre. Oh poderoso Rey de Gloria, tu palabra nos enseña, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Te pido, Señor, que traigas, Señor, claridad a este mensaje, papá. Que seas tú, Señor amado Padre, hablando a nuestro espíritu, Señor. Que podamos entender, Señor amado Padre, que ya no estamos bajo ley, Señor, sino que bajo la gracia, Señor, bajo a la fe, Señor, de creer en ti, mi amado Señor Jesucristo. Así que si hay alguien, Señor, que tal vez todavía sigue pensando, Señor amado Padre, que tiene que ser salvo mediante de cumplir los mandamientos, Señor, que este tema pueda ser aclarado el día de hoy. Te damos gracias de antemano, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Y te pido, Señor bendito, Rey de Gloria, que abra, Señor amado Padre, ese entendimiento y que haya conocimiento, Señor, en tu pueblo, Padre amado, porque es necesario que aprendamos tu palabra para tener ese conocimiento, Señor, y no sigamos pereciendo, o sea, muriendo por falta de conocimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que si hay una vida que no te conoce y esta palabra, Señor, le escucha, Señor amado Padre, que su corazón sea tocado, Señor, Padre, que te pueda recibir como Señor y Salvador de su vida, Señor amado Padre. Oh poderoso Rey de Gloria, sea usted ministrando las vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Entonces, mira qué poderoso lo que dice aquí. La ley y la fe en Cristo. Ese es el tema que tiene por, bueno, eso es lo que tiene por tema aquí, ¿verdad? En el texto bíblico, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Así que leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente porque es un poco más amplia, es un poco más clara a nuestro entendimiento actual.
aunque usa algunas frases que no me gusta, pero tiene más aclaración que la Reina Valera. Y mira cómo empieza este Pablo exhortando a los Gálatas y les dice, hace una exclamación y dice, ay, Gálatas tontos. Y les digo, hay expresiones que no me gustan, pero así están aquí. Y eso es lo que Pablo les decía a los Gálatas. ¿Quién les ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Entonces vemos cómo Pablo empieza a exhortar a los Gálatas, diciéndoles de esta manera, pero ¿qué están pensando? Como decirles, ¿quién los ha hechizado? Entonces dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir a Jesús en la cruz. O sea, yo se los expliqué tan claro que ustedes pudieron imaginarse y verse en ese hecho donde lo estaban viendo en esa cruz colgado. Así de claro se les explicó. Y sigue diciendo, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, les dice. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y esto es una realidad. Nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo porque creímos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. Y es allí, mediante eso, que el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros. No fue por cumplir ninguna ley. Porque díganme, si nosotros no conocemos de Cristo, ¿cuánto más vamos a conocer cuáles son sus leyes? ¿Cómo vamos a... No tiene lógica que empecemos a cumplir unas leyes de alguien que no conocemos. Y poniéndolo un ejemplo a lo secular, ¿cómo usted va a cumplir las leyes de un país si usted no conoce el país? Entonces, así es el, el mediante, ¿verdad? La fe que nosotros venimos a creer en Jesucristo y por tanto es que nosotros venimos a recibir ese regalo inmerecido. No fue por cumplir ninguna ley, porque no conocíamos la ley. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de la ley, ¿cómo es posible que vamos a decir, sí, reconozco al Señor Jesucristo porque ya conozco sus leyes y vivo las leyes? Si todo aquel que venimos a Jesucristo, venimos porque creímos en nuestro corazón de lo que nos dijeron, de que solo cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Simplemente eso y nosotros le recibimos. Y mediante esa fe que agarramos por lo que nos dijeron, es que nosotros venimos a ser salvos por haber creído en esa palabra, las buenas nuevas de que Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Entonces vemos la exhortación que Pablo le hace a los Gálatas, porque vemos que aquí había un conflicto entre que si eran salvos por cumplir la ley o mediante la fe. Entonces Pablo les empieza a hacer esta exhortación con aclaración. ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu Santo? No fue por cumplir ninguna ley, sino que fue por la fe que ustedes depositaron en creer en Jesucristo y en las palabras que nosotros les dimos. Entonces aquí sigue diciéndoles, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida nueva en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no se hayan servido, que no les haya servido para nada.
Miren qué la exhortación tan fuerte les está haciendo Pablo. Yo como diciendo Pablo, yo no puedo creerlo que les expliqué tan claro este asunto. Ustedes han experimentado al Espíritu Santo que recibieron mediante la fe de haber creído en Jesucristo. Saber que todo lo que ustedes han pasado, lo que han vivido en el Evangelio, ahora ustedes quieran estar en sus propios esfuerzos. Entonces, lo que han vivido, lo que han aprendido, no les sirvió para nada. Entonces, lo que nosotros hemos estado aprendiendo acerca de la Biblia, ¿será que tampoco nos ha servido para nada? Porque hemos estado viviendo algunos cristianos algunas cosas que parece que esta palabra todavía no la hemos entendido. Y es lamentable cómo Pablo se sentía en este momento. Me imagino que se sentía indignado de haber explicado tanto el mensaje, haciéndolo vivir en carne propia ese momento y que estas personas estuvieran actuando de esta manera. Y dice el 5: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes por obedecer la ley? No, mis amados hermanos. Que yo sepa, por obedecer la ley, el Espíritu Santo no me ha usado para hacer milagros, sino que lo ha hecho mediante la fe. Por eso siempre dice, para el que cree, todo le es posible. Dios quiere usar a tantas personas, pero lamentablemente su poca fe o no tener fe no les ayuda a que Él pueda hacer cosas extraordinarias a través de cada uno de nosotros. Entonces miremos lo importante que Pablo le está recalcando aquí a los Gálatas. Y le dice, por supuesto que no. Es por creer en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Simplemente por creer en el mensaje que nosotros les traemos acerca del Señor Jesucristo y tú lo recibes en tu corazón, es mediante a eso que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza a usarnos en sanidades, en liberación, en predicar aún su palabra. Entonces vemos cómo era necesaria esta exhortación que Pablo les hiciera a los Gálatas para que pudieran entender, porque me imagino que se estaban desviando ya después de haber tenido el conocimiento, y eso es triste, que después de que nosotros tenemos este conocimiento estemos retrocediendo. Y sigue diciendo, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, no en la ley, en Dios. ¿Mediante qué? La fe. Es más, le dice, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de la fe. Entonces ya no creamos que por cumplir los mandamientos es que nosotros vamos a ser salvos. Y sigue diciendo el 10. Sin embargo, los que dependen de la ley, escuchen bien, aquellas personas que se quieren hacer judíos siendo gentiles, dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos
que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida, que dice que por la fe el justo vivirá, dice en la Reina Valera. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Eso era lo que se decía en la antigüedad. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Aleluya. Yo no sé si usted se puede regocijar con esta palabra y quitarse esa mentalidad de que por la fe es que usted va a vivir. No, usted va a vivir una vida eterna simplemente por tener esa fe y creer que Jesucristo fue colgado en ese madero para darle vida eterna. La ley y la promesa de Dios. Esto es lo que dice, lo que pasaba en la ley y las promesas que Dios daba mediante la ley. Ya vimos a la fe, ahora mediante la ley, pero esto fue lo que se les había dado a los judíos. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar el acuerdo irrevocable. Tampoco en este caso. Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que en las escrituras no dice va, perdón, a sus hijos, como si significara mucha descendencia. Más bien dice a su hijo, que solo es uno. Y ese sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo de Dios hizo que Abraham no pudiera anunciarse 430 años más tarde. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿por qué Dios estaría rompiendo su promesa? Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios, por la gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces podemos ver que cuando Dios le promete a Abraham, que recibiría la promesa, la bendición a través de su hijo, que era este, ¿cómo es que se llamaba? Se me ha ido el nombre, Isaac, de su hijo Isaac, pero que estaba haciendo una representación de Dios dando a su hijo, porque podemos ver cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo para darlo. Entonces vemos que es quitado Isaac y es puesto Jesús cuando vemos que estaba un cordero ahí y tomó el lugar de, ¿verdad? Isaac. Entonces eso mismo hizo Jesús con nosotros. Nos quitó a nosotros y se puso él para llevar él la maldición que era mediante la ley y venir nosotros a obtenerlo ahora por la gracia que viene siendo la fe en el creer.
Así que vemos que dice aquí, por si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios, por su gracia, la concebió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Aquí hace una pregunta. ¿Para qué se entregó una ley entonces si ya no era mediante la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara sobre hasta la llegada del Hijo prometido, que era Jesús. Por medio de ángeles, Dios entregó la ley a Moisés. Fue, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más parten tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Aquí hace otra pregunta. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Aleluya. Y esa es la única convicción que nosotros tenemos, de que somos salvos mediante Jesucristo, mediante el sacrificio en la cruz. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dejamos de ser creación de Dios. Y aquí es donde tomamos el derecho, la adopción, y es cuando nos viene a llamar hijos. Entonces aquí dice, hijos de Dios por medio de la fe. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora. Pero, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo, porque Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es mediante la fe en Cristo es que nosotros venimos a recibir el nombre de hijos. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por mediante la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Entonces era necesario en la antigüedad que cumpliéramos la ley antes de que Cristo viniera. Pero una vez viniendo Jesucristo, que era la promesa que sería enviada para nosotros, entonces es aquí donde ya nosotros somos libres de la ley, porque el Señor sabía que era difícil cumplir la ley. Entonces lo vino a otorgar la fe mediante la gracia. Aleluya. Yo no sé si usted puede tomarlo esto como las buenas nuevas, porque eso es la palabra de Dios. Buenas nuevas, de que usted ya no tiene que estar afligido o afligida porque tiene que cumplir un montón de leyes para poder obtener esa salvación. No, simplemente es mediante la fe en creer esta promesa, en creer que Jesucristo vino a la tierra, en creer que murió por usted,
y que lo limpió o la limpió de todos sus pecados. Aleluya. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley, dice que sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por mediante la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropas nuevas. Aleluya, miren qué poderoso. Ya no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, hombres ni mujeres, porque todos ustedes son unos en Cristo. Y es por eso que aquí Cristo nos dice que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Por eso somos cuerpo de Cristo, porque todos venimos a ser uno en Él. Entonces no creo que tengamos que seguir con dudas, que creamos de que tenemos que hacer tantas cosas para poder recibir esta salvación. Entonces miren qué hermosa promesa la que nos da el Señor aquí. Y dice que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, es como que nosotros venimos a ponernos vestiduras limpias, vestiduras nuevas, porque Él nos cambia, Él nos limpia. Poderoso Rey de Gloria. Y sigue diciendo el 29 y termina aquí. Y ahora y ahora que perteneces a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, con sus herederos y la promesa de Dios. Y Abraham les pertenece a ustedes. Aquí se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham y la promesa que Jesucristo nos da a nosotros, que todo lo que le recibimos, venimos a ser hijos de Él. Así que yo no sé si tú, mi amado hermano, perdón, amigo o amiga, que no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, no quieras en esta hora aceptar esta linda promesa que el Señor te da, que simplemente tienes que creer en Él, aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti. Pero vemos que es necesario el bautismo. Aquellos que ya han recibido a Jesucristo y que aún no se han bautizado, te motivo a que te bautices. El enemigo va a poner muchas trabas en tu mente, muchas dudas para que no quieras hacerlo, porque sabe él que es uno de los mandatos que tenemos que cumplir como cristianos. Y vemos que aquí lo recalca. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera ropa nueva. Si tú quieres una nueva vestimenta, un nuevo vivir, entonces te incito a que te bautices si aún no lo has hecho, para que puedas ser revestido del Espíritu Santo, puedas recibir el bautismo que también el Espíritu Santo te da. Y es hermoso todo lo que viene después cuando nosotros damos ese paso también de fe, porque también tenemos que tener fe y creer en ese bautismo. Así que no sé si para ti son buenas nuevas esta de que no tienes que pertenecer al judaísmo, porque como lo vemos aquí, dice que ya no hay griegos ni judíos, porque todos somos uno en él. Simplemente necesitamos recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos tener esta promesa en nuestras vidas. Así que si tú eres una persona que te apartaste, si tú eres una persona que aún no le recibe, yo te invito a que abras tu corazón en esta hora y recibas esta hermosa promesa, estas buenas nuevas de salvación para tu vida. Simplemente tienes que decirle, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón. Te pido que me aceptes
Y así como yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Creo mediante la fe que tú moriste en esa cruz para darme vida. Y hoy recibo ese regalo que es mediante la fe. Gracias por amarme. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu muerte en la cruz que hoy me hace libre. Te pido que me revistas del Espíritu Santo y ayúdame a crecer, ayúdame a tener vestiduras nuevas, ayúdame a aprender más de ti para poder obedecerte en todos tus mandatos. Así que gracias, Señor Jesús. Si tú hiciste oración, solamente déjame decirte bienvenido, bienvenida. Hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien reconoce que ha caminado todo este tiempo creyendo de que ya su destino pues era el infierno, porque yo he oído muchas personas que dicen, pero si ya están escritos todos los que van a ser salvos, ¿para qué yo me convierto a Cristo si ya Él tiene los que van a ser y los que no? Pues estamos fritos, dicen. Pero no es así. Tú puedes ser uno o una de esos que ya están desde la fundación del mundo, escogidos por Dios. Tú puedes ser uno de ellos. No sigas dudando el querer venir y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Haz esta pequeña oración con fe, creyendo que Dios hará cambios en tu vida. Y como siempre les invito a que se congreguen, a que busquen un lugar donde puedan crecer. Es necesario que nos congreguemos porque cuando no nos congregamos nos empezamos a enfriar y es ahí cuando volvemos nuevamente al mundo porque nos dejamos enfriar. Pero mientras estamos en un lugar donde estamos alimentando a nuestro espíritu con la palabra, con las alabanzas, entonces vamos a estar en ese fuego. Si a ti ya se te apagó el fuego, vuelve a buscar de la presencia de Dios, empieza a leer, aunque te pegue sueño, porque sabemos que cuando nosotros apagamos nos empieza a dar sueño, cuando leemos la palabra nos empieza a aburrir las alabanzas y es allí un detonante, es una voz de alerta que te está diciendo te estás apagando. Si te está pasando eso, no dejes de orar, no dejes de leer, aunque sientas el desánimo, sigue escuchando la alabanza hasta que tu espíritu nuevamente quiera seguir teniendo eso. Y ya vemos aquí el regalo que Dios nos dio mediante la fe, esa salvación con solo creer en el Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo ley, estamos mediante la fe. Por eso siempre los discípulos decían, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solo tú, sino también toda tu casa, toda tu familia. Pero es necesario que uno se ponga a la brecha, que uno se levante para que empiece a interceder por su familia, para que ellos también puedan venir y recibir este regalo de la salvación. Así que si esto habló a tu vida, yo te invito a que sigas buscando del Señor, sigas orando, sigas creciendo, no te dejes de congregar, no dejes de leer, no dejes de orar. Ayuna si es necesario, si sientes tanto desánimo, ayuna y pídele al Señor que te ayude a fortalecer tu espíritu, a que tu fe no mengüe, porque recuerda, Cristo viene pronto y Él no viene por una iglesia tibia, viene por una iglesia que esté en el fuego del Espíritu Santo. Así que espero que esta palabra pueda ser de bendición y ya no sigas pensando en cumplir tantas leyes, en querer volverte a otra religión porque dicen que tienes que ser judío. No, simplemente recibir a Jesucristo es todo lo que necesitamos para poder obtener la salvación, tal cual eres. Así que espero que esta sea buena noticia para ti y que la recibas, no que solo la escuches, sino que también la abraces, la atesores y la pongas por obra. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Como siempre es un placer traer
mensajes, ¿verdad? Que te puedan motivar a seguir buscando de Cristo, recordando de que Él viene muy breve. Estamos a las puertas de escuchar esa trompeta y no quisiera que te quedes porque tal vez estás en desánimo. Vamos a tener luchas y más en este tiempo que se está acercando la venida de Cristo, porque sabemos que el enemigo no se quiere ir a aquel lugar solo, quiere llevarse a mucha gente, pero tú sé sabio, sé sabia, busca de Cristo y espera, empieza a tener ese boleto de avión para irte con él cuando suene la trompeta. Así que apercíbete que Cristo viene y su galardón con él. Así que no te pierdas ese regalo que Cristo tiene preparado para tu vida. Acéptalo, recíbelo, cree y verás cosas sorprendentes en tu vida. Así que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Shalom.